Hola, muy buenas a todos, chicos y chicas. Nos encontramos ante un nuevo vídeo, un vídeo de circuitos eléctricos, pero en este caso ya no tenemos la corriente continua, en este caso tenemos corriente alterna que se complica un poco porque ya vamos a tener que trabajar con números complejos, con fasores, vamos a tener que ver ahí algunos ángulos de desfase, pero en este caso tenemos un ejercicio que creo que si lo entendéis vais a poder construir muy bien el resto de ejercicios, pues por muy complicados que sean, ¿de acuerdo? Por muy complicados que sean. Entonces, vamos a ver qué nos da el ejercicio, qué nos pide y cómo vamos a resolverlo, ¿de acuerdo? Ya sabéis, cualquier duda que tengáis, no dudéis en dejar en los comentarios y una suscripción y un like se agradece un montón, de verdad, chicos, se agradece muchísimo. Así que vamos a ello. Nos dice una resistencia de 40 ohmios. Sería esta de aquí, ¿vale? Resistencia de 40 ohmios. Lo voy a poner, ¿vale? 40 ohmios. Perfecto. En serie con un condensador de 10 microfaradios, ¿vale? 10 microfaradios. Esto sería el condensador, ¿vale? El condensador microfaradios. Perfecto. Y un generador de voltaje eficaz, ¿vale? Muy importante. Tenemos que ver muy bien todos los datos, ¿vale? Para saber trabajar bien con ellos. Voltaje eficaz. Voltaje eficaz. 110 voltios, ¿vale? ¿Qué es el voltaje eficaz? Pues si yo meto un voltímetro en mi circuito de corriente alterna, es el resultado, ¿vale? Es el resultado que me da mi voltímetro, ese voltaje eficaz. Como sabéis, en corriente alterna el voltaje está oscilando continuamente. Por lo tanto, al yo meter el voltímetro me tiene que dar un valor. Ese valor es el voltaje eficaz. Y a una frecuencia podéis poner F o podéis poner este simbolito de aquí. Nos dice que es 60, ¿vale? 60 hercios, ¿vale? 60 hercios. Perfecto. Vale, esos son nuestros datos. Tenemos este circuito. Nos preguntan impedancia total del circuito, ¿vale? Impedancia total del circuito. Entonces, nos vamos a nuestros conocimientos de corriente alterna. Cuando yo estoy trabajando con corriente alterna, tengo que trabajar con números complejos, donde voy a tener una parte real, ¿vale? Una parte real, voy a poner aquí, número complejo, ¿vale? Número complejo, yo tengo una parte real más el número completo, que en el caso de corriente alterna es la J, por el otro número, ¿vale? Por otro número. Es decir, tengo aquí la parte real y aquí la parte imaginaria, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de la corriente alterna, nosotros vamos a tener que nuestra impedancia, ¿vale? Nuestra impedancia va a venir determinada por la resistencia. La resistencia es la que construye mi parte real por la resistencia, más J, nuestro número imaginario, y aquí vamos a colocar la reactancia inductiva, la inductancia, ¿de acuerdo? La inductancia menos la reactancia capacitiva menos la capacitancia, que básicamente, por buscar una analogía, sería el equivalente a resistencia del condensador o el equivalente a resistencia del inductor, ¿vale? Del inductor. Como nosotros no tenemos bobina, como nosotros no tenemos ninguna bobina, pues será R menos, ¿vale? Este menos de aquí, menos J. Voy a poner esa J mejor porque ha salido horrible. Menos J por X, C. Por XC. ¿De acuerdo? Ya tenemos la impedancia total, pero en números complejos y además sin sustituir resultados. Por lo tanto, R es simplemente el valor de R, 40 ohmios. Pero XC, ¿qué sería? XC es igual a 1 entre la capacidad de mi condensador por omega, que es la frecuencia angular, ¿vale? La frecuencia angular. Pues esto sería 1 partido. ¿Cuál es la capacidad? Pues la capacidad es 10 microfaradios. Recordad, micro es 10 por 10 elevado, 100 microfaradios es 10 elevado a menos 6. Por lo tanto sería 10 por 10 elevado a menos 6. Y ahora, esa velocidad angular, esa frecuencia angular, ¿qué sería? Pues sería 2pi por mi frecuencia. Por mi frecuencia, que sería 60. ¿Vale? Por mi frecuencia, que sería
60. Y esto nos da un valor de 265,26 ohmios, 26 ohmios, ¿vale? La capacitancia y la inductancia se mide en ohmios, ¿vale? Entonces, ¿cómo quedaría mi impedancia total? Pues quedaría con R, que es 40, menos J, 265,26, ¿vale? 26. Esto es en complejo, ¿vale? Esto es un número complejo. ¿Cómo lo paso a, es decir, a un número solo? ¿Cómo lo paso a módulo, ¿vale? Pues tenemos que realizar el módulo para tener la impedancia total, ¿vale? La impedancia total lo pasamos al módulo, que esto es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado, ¿vale? La resistencia al cuadrado os lo voy a poner aquí y después ahí lo ponemos con los valores. El módulo es igual, ¿vale? Módulo R al cuadrado más XL menos XC C al cuadrado, ¿vale? Al cuadrado. Aquí, como solo tenemos R, pues sería 40 al cuadrado. Solo tenemos esa R. Más, como solo tenemos el condensador, pues sería la impedancia del condensador, que sería 265,26 al cuadrado. Y esto, si lo hacéis, os debe dar igual a 268,26 ohmios, 26 ohmios. Y ya tenemos la impedancia total de mi circuito, ¿vale? Tenemos la impedancia en expresión de números complejos y su módulo, ¿de acuerdo? Y el módulo de la impedancia, ¿de acuerdo? Apartado A resuelto, apartado A resuelto, ¿vale? Nos vamos al B. ¿El B qué me dice? Pues me dice la intensidad del circuito. Como únicamente me pregunta la intensidad del circuito, nosotros nos vamos a olvidar, ¿vale? Nos vamos a olvidar de poner cómo varía la intensidad con el tiempo. Simplemente vamos a poner la intensidad del circuito. Ley de Ohm, intensidad del circuito. ¿Qué va a ser esta intensidad? Como yo tengo el valor del voltaje efectivo, voy a tener la intensidad efectiva, ¿vale? La intensidad efectiva, que será igual al voltaje efectivo entre ¿qué? Si yo tuviera simplemente un circuito en corriente continua, en la cual únicamente tengo resistencias, yo aquí tendría que colocar la resistencia. Pero como tenemos un circuito en corriente alterna, donde además tenemos condensador, no tengo que colocar solo la resistencia, sino que tengo que colocar toda la impedancia. Tengo que colocar la impedancia completa, ¿de acuerdo? Tengo que colocar la impedancia completa. Por lo tanto, esto me quedaría 110 entre 268,26 ohmios. Y esto me da una intensidad de 0,41 amperios. Perfecto. Pues ya tengo el apartado B resuelto. Ya tengo el apartado B resuelto. Y ahora nos vamos al apartado C, que quizás en este ejercicio puede ser el que resulte un poquito más complejo, ¿vale? El que cuesta un poquito más de trabajo. Nos dice diferencia de fase entre la intensidad que circula por mi circuito y el voltaje que circula por mi circuito. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer construyendo el triángulo de impedancias. Triángulo de impedancias. ¿Por qué triángulo de impedancias? Porque yo los datos que tengo son los de las impedancias. También podéis construir, en este caso, el triángulo de voltaje. Y el ángulo que os dé, va a ser exactamente el mismo, ¿vale? Va a ser exactamente el mismo. Entonces, ¿qué colocamos? Pues colocamos nuestros ejes aquí y aquí. En este eje, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar la parte real.
la parte real. Y la parte real, ¿por qué viene dado en mi impedancia? Viene dado por la resistencia. Por lo tanto, aquí colocaré las resistencias que tenga. Y en este colocaré la parte compleja, ¿vale? La parte compleja. Y la parte compleja, ¿por qué viene dado? Pues viene dado por mi por mi inductancia XL y por mi capacitancia XC, ¿vale? Y por mi capacitancia XC, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo coloco de esta manera? Porque sabéis que en un circuito de corriente alterna la autoinducción retrasa la intensidad 90 grados con respecto al voltaje, mientras que el condensador adelanta la intensidad con respecto al voltaje en 90 grados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué colocamos aquí? Pues aquí colocamos el valor de nuestra resistencia, ¿vale? Que simplemente lo voy a poner por encima porque los valores ya lo tenemos. ¿Cuál es el valor de mi resistencia? Pues vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Simplemente sería 40, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi resistencia es de 40 ohmios. ¿Y aquí qué vamos a colocar? Aquí colocamos la diferencia entre la X, es decir, la inductancia menos la capacitancia, pero como no tenemos autoinducción, simplemente será menos XC, ¿vale? XC era 265,26 menos XC menos 265,26, ¿vale? Que lo voy a poner aquí, lo mismo da. Menos 265,26. ¿Y este triángulo qué me va a dar? Pues si yo uno esto de aquí, ¿qué obtengo? Pues obtengo evidentemente Z, obtengo Z. ¿Por qué? Porque simplemente estoy representando esta expresión que tenemos aquí. La estoy representando aquí. Es lo único que estamos haciendo. ¿Y qué nos pide? Nos pide el ángulo de desfase. ¿Cuál va a ser? Pues este ángulo que tenemos aquí. Lo podéis calcular de muchas maneras. Podéis hacer el coseno del ángulo, podéis hacer el seno del ángulo y podéis hacer la tangente del ángulo, ¿vale? Normalmente, yo os la aconsejo porque digamos que es una expresión que podéis recordar, la tangente del ángulo, ¿qué será? Pues será XL menos XC entre la resistencia. Evidentemente, si queréis coger el coseno del ángulo, ¿qué será? Pues el coseno del ángulo es contiguo, es decir, R entre hipotenusa, que es Z. Que además este coseno del ángulo sería el factor de potencia en el caso de que quisiéramos calcular la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Y finalmente el seno del ángulo, pues sería opuesto, en este caso sería menos XC entre hipotenusa Z, ¿de acuerdo? Y obtendríais el mismo ángulo en todos, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué sería? Pues tangente del ángulo, como no tengo ninguna inductancia, pues simplemente sería menos 265,26 entre la resistencia que es 40. Que esto me da igual a... Vale, lo he hecho directamente, ¿vale? Si resolvéis esto, os dará un resultado, ¿vale? Disculpad que lo he hecho directamente. Lo voy a hacer un momentito con la calculadora que la tengo aquí, ¿vale? No os vayáis del vídeo y aprovechad en este instante a seguirme, ¿vale? 265,26 entre 40, ¿vale? Esto me da 6,63, perfecto. Y de aquí sacamos un ángulo igual a menos 81,51
grados. Perfecto. Y ese sería el ángulo de desfase que existiría, el ángulo de desfase que existiría entre la intensidad y el voltaje, ¿vale? Entre la intensidad y el voltaje. Por si no lo sabéis, simplemente el ángulo es igual al arco tangente de 6,63, de menos 6,63. ¿De acuerdo? Y este sería el ejercicio. Espero que os haya servido de ayuda, espero que os haya ayudado. Si es así, un like, una suscripción, de verdad que os lo agradezco un montón con toda mi alma. Aquí estamos para ayudarnos. Así que chicos, vamos para arriba y arrivederci.